En el anterior video tutorial, repasando un poco los aspectos generales de After Effects, hemos visto tres formas de importar. Una era archivo, importar, archivo o diferentes opciones. Otra era en la ventana proyecto, botón de la derecha, importar. Y una tercera que era directamente arrastrando el archivo a la ventana proyecto. Bien, vamos a ver cómo realizar la importación de otro tipo de archivos. En primer lugar, lo lógico sería que vuestro ordenador lo tuviera los códecs, pero os puede pasar una cosa cuando le decimos importar un archivo e importamos un archivo AVI o un archivo .mov. Voy a importarlos y aquí los tengo. Le doy al AVI y veo que se reproduce, que si lo arrastro a composición lo voy a ver en la ventana de composición, que aquí, que en la ventana material de archivo con un doble clic lo voy a poder también ver, y eso pasaría con el punto .avi y con el punto .mov lo mismo. Consigo verlo aquí y, por supuesto, si lo veo aquí, lo voy a poder arrastrar a la ventana composición. Tenéis que comprobar esto porque, aunque lo normal es que sí que se puedan ver, puede que os suceda que en algún reproductor como VLC, que tiene muchos códecs, podáis ver vídeos y que después cuando los intentéis trabajar desde After Effects no os los reproduzca. Esto es porque After Effects utiliza los recursos de Windows o los recursos de Apple para reproducir. Entonces, en Apple, con el QuickTime o el reproductor de vídeo de Windows, tienen que estar instalados esos códecs para que los podamos ver en After Effects. Por tanto, si os sucede eso, no vengáis a decir que con el VLC lo reproducís. Sí, puede pasar, pero si no lo reproduce el reproductor de Windows o el QuickTime, entonces tendremos que instalar dichos códecs para poder utilizarlos en el After Effects. Una de las opciones que vamos a tener para importar es una secuencia. La secuencia, puedo venir aquí, vais a ver que tiene una secuencia de archivos JPEG, de stop motion, y puedo venir aquí y decir que me arrastre la carpeta. Esta secuencia me la ha creado a 30 frames por segundo. Para el formato 1920 x 1080, ni tan solo le he definido el formato que debía tener dicha secuencia, y entonces lo que voy a hacer es arrastrarla y me la voy a traer a la ventana de composición. Cuando le doy al play, veo que se reproduce aceptablemente bien. Voy a clicar aquí, le voy a apretar este icono que es interpretar el material del archivo. Está aplicando esa velocidad, la de 30 fotogramas por segundo. Esa sería una forma de importar. Podríamos hacer otra importación, meterle este stop motion, importar la carpeta y tendría aquí todos estos elementos. Le daría al primero y vería que están a 12,5 frames por segundo. Esa sería la primera cosa a considerar. La segunda cosa a considerar sería el ver que me lo ha traído todo, cada JPEG por separado, cuando yo lo que quiero es una secuencia. Si esta misma secuencia vuelvo a importar y le digo secuencia importer JPEG, me va a crear esta secuencia, pero esta secuencia lo que va a suceder es que la va a poner a 30 frames por segundo cuando originalmente estaba hecha a 12,5.
Con lo cual, cuando la reproduzca, veis que va así un poquito acelerada. Entonces, lo que voy a tener que decirle es que esa velocidad tiene que ir a 12,5 fotogramas. La traigo a 12,5, la bajo y voy a ver que el movimiento ahora es más normal. Esto es consecuencia de haber arrastrado los JPEG como una secuencia y con unos frames per second diferentes en la composición donde lo voy a poner. La solución es la que os he dicho. La primera secuencia ya estaba preparado para 30 frames por segundo, con lo cual, aunque va más acelerado, no es un caso tan evidente como el segundo, donde habíamos importado, hemos marcado secuencia importer como JPEG y esta, al bajarla, ya vemos que la duración en el timeline es muy inferior a la de arriba y entonces va así acelerada, y al poner la otra que recuerdo la he seleccionado y después me he venido aquí y le he dicho a qué velocidad tiene que reproducir y entonces ya me lo ha hecho bien y ya tiene un movimiento más lento. En el primer caso no era necesario porque nos ajustaba a los frames por segundo que le habíamos creado. Se nos iba un poquito respecto al proyecto, con lo cual lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que lo haga a 25 frames, que era el proyecto original. Y veis que ahora el movimiento de los labios es un poquito más calmado que cuando estaba a 30 frames. Es un caso menos evidente que el segundo, porque estamos hablando de 5 frames y el otro era justo la mitad, estaba a 12,5 y lo teníamos que ajustar a esos 25 y son consecuencias de importar más la secuencia, pero no es un problema. La solución ya os la he contado. Estas aceleraciones y desaceleraciones en las secuencias es porque originalmente son imágenes fijas y resulta que las imágenes fijas no llevan marcado cuántas imágenes tiene que haber por segundo. Eso hace que, si no se lo indicamos, se adapte a la composición donde lo arrastremos. La solución es la que hemos visto. Le definimos a cuántos frames tiene que ir para que vaya a la velocidad, vaya a la cadencia necesaria. Otra opción sería venirnos a preferencias, si fuera una cosa habitual, y en importar le podríamos indicar en el material del archivo de secuencias a cuántos fotogramas por segundo quiero que me importe de forma habitual.